Muy buenos días a todos nuestros compañeros y profesor. El día de hoy nuestro grupo, conformado por Víctor Pavón, Domer Garcés, Esteban Pantoja, Sebastián Tascón, Antonio Santa Cruz y mi persona Daniel Cabrera, les vamos a exponer un poco sobre la fisiopatología de las glándulas paratiroideas. Iniciando con que estas son 4 glándulas pequeñas en forma de lenteja, cada una pues tiene un peso aproximado de 30 miligramos y tienen un riego sanguíneo bastante elevado. Una estrecha relación anatómica es que estas es con el nervio laríngeo recurrente. Cabe aclarar que están al lado posterior de la glándula tiroides y tienen un riego sanguíneo bastante elevado por las arterias tiroidea superior e inferior. Las dos superiores pues están irrigadas por la superior, por la tiroidea superior, y las dos inferiores por la arteria tiroidea inferior. Estas, como tienen un riego sanguíneo muy grande, sangran fácilmente en procesos quirúrgicos. Y su histología comprende lo que viene siendo una cápsula de tejido conectivo y 3 células. Las células principales, estas son las más abundantes. En el gráfico de abajo a la derecha podemos ver que están marcadas con un color rosado más claro. Y estas son las que sintetizan la hormona que vamos a hablar, que es la PTH o la paratormona. Y estas las guardan en gránulos secretorios. Y también las células oxígenas y acuosas que aún tienen una función desconocida. En el gráfico de abajo a la derecha las podemos ver con un color más morado, y todo ese como tejido blanco que está es un tejido graso de las cuales las cubren de cualquier tipo de lesión. Iniciando con la paratormona, ya más adelante la vamos a trabajar a profundidad, no se una ningún transportador y su vida media es de 4 minutos. Están mediadas por las terminales sinápticas, en este caso del ritmo circadiano en las fases 3 y 4. Y también estas se dan por la presencia de calcitrol, un derivado de la vitamina D que puede aumentar la calcemia. Para explicar el mecanismo fisiológico de la paratormona, vamos a ubicarnos en el vaso sanguíneo y consideramos en esta ocasión que los niveles de calcio plasmático están disminuidos. Este nivel va a ser captado por los receptores sensibles al calcio, desencadenando así que las células principales de la glándula paratiroides secreten la paratormona. Los receptores sensibles al calcio cumplirán su función siempre y cuando existe una buena disponibilidad de magnesio. La paratormona es de tipo proteica e irá a acoplarse a su receptor en membrana celular de los órganos diana, los cuales son el hueso, el riñón, cuya acción será restablecer los niveles de calcio plasmático. En el diagnóstico de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de riñón, estas células neoplásicas van a secretar una proteína relacionada con la paratormona PTHRP, la cual comparte similitud estructural con la paratormona e irá a acoplarse a los receptores de la paratormona, desencadenando una hipercalcemia maligna derivada de las células tumorales. Observemos ahora cómo es la fisiología específica de la paratormona. A nivel óseo, los osteoclastos no tienen receptor de PTH. La PTH actúa sobre el osteoblasto, induciendo la liberación del ligando RANG y factor estimulante de colonias de osteoblastos, y disminuyendo la producción de osteoprotegerina. Esto hace que se estimule la conversión del precursor de osteoclasto en osteoclastos, que son los responsables de la reabsorción ósea en la matriz ósea. Para esta activación se requiere la participación de la vitamina D en su forma activa y el efecto potencializador del factor de crecimiento epidérmico EGF. Este proceso de resorción ósea tendrá como resultado la liberación de calcio y fosfatos de la matriz ósea hacia el plasma sanguíneo. Es importante mencionar que durante este proceso los osteocitos liberan el factor de crecimiento de fibroblastos 23, FGF23, que en el riñón potencia el efecto de la excreción de fosfatos. Cuando la paratormona llega al riñón, entonces tenemos que a nivel renal, este estimula la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector, donde se produce la reabsorción del 30% de calcio iónico filtrado, activando los canales epiteliales de calcio, la calvindina D28K, el cotransportador de sodio-calcio y la bomba de calcio de membrana plasmática, tanto directa como indirectamente por aumento de síntesis de calcitrol.
Inhibe la reabsorción de fosfato a nivel tubular, aumentando la excreción urinaria del mismo. Este efecto se logra por una disminución de la velocidad máxima del cotransporte sodio-potasio y potencializado por el factor de crecimiento de fibroblastos 23, FGF23, liberado por los osteocitos. Estimula la síntesis de calcitrol en el túbulo proximal al inducir la transcripción del gen de la alfa-1 hidroxilasa, la cual permite la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol, es decir, en vitamina D activa o calcitriol. Una vez la vitamina D sea activada, cumplirá tres efectos sobre el epitelio intestinal. El primero de ellos, debido a que el calcio es un catión, su absorción intestinal no es favorable. Por tanto, una acción de la vitamina D es aumentar durante 2 días la formación de la proteína ligadora de calcio, lo cual lo transporta al interior del citoplasma celular con mayor facilidad. Una vez el calcio se encuentra dentro del enterocito, se dirige al plasma sanguíneo por difusión facilitada en la membrana vasolateral del mismo. Es importante mencionar que esta proteína ligadora de calcio permanece en las células durante varias semanas, aun cuando la vitamina D ya haya sido eliminada del organismo, causando así un efecto prolongado sobre la absorción de calcio y restableciendo sus niveles de calcemia. Segundo, la formación de una ATPasa. Tercero, la formación de una fosfatasa alcalina, que se desconocen con detalles precisos sus efectos. Entonces, por tanto, es importante que cuando los niveles de calcio estén disminuidos, involucrar a la dieta alimentos ricos en calcio y también en vitaminas D para aumentar la tasa de absorción intestinal. En la fisiopatología paratiroidea destaca el hiperparatiroidismo, que es la producción excesiva de PTH. La diferenciación entre los hiperparatiroidismos se establece en función del origen del trastorno que las produce. Hay hiperparatiroidismo primario, secundario y hasta terciario. Así, el hiperparatiroidismo primario produce anormalidades directamente relacionadas con la actividad de la PTH a nivel esquelético y renal. Además, indirectamente y secundario a la hipercalcemia, hay síntomas atribuibles como náuseas, fatiga, depresión, anorexia y debilidad. El hiperparatiroidismo primario se debe en un 80 o un 85% de los casos por un adenoma aislado en una sola glándula paratiroidea. De un 10 a un 15% de los casos por hiperplasia en todas las glándulas paratiroideas. En ambos casos, la secreción pasa a ser autónoma, no depende de la hipocalcemia, pues está constantemente liberando PTH. Los adenomas surgen esporádicamente, presentan un color rojo parduzco y pesan de 0,05 a 200 gramos, como lo vemos en la imagen. Con frecuencia tienen áreas hemorrágicas, pueden afectar a dos glándulas e incluso pueden alojarse en la tiroides. Y las otras glándulas sanas suelen atrofiarse en presencia del adenoma aislado. Para este caso, la resección quirúrgica alivia los síntomas del hiperparatiroidismo. Las hiperplasias se presentan en un 75% de los casos en mujeres y las glándulas suman un peso de 1 a 10 gramos. También el carcinoma paratiroideo genera 1% de los casos de hiperparatiroidismo. Estos tumores son funcionales y se presentan en individuos generalmente entre los 30 y 60 años, siendo la radiación cervical un factor de riesgo para ello. Las características clínicas del hiperparatiroidismo son multisistémicas. En el sistema nervioso, cambios psiquiátricos como depresión, labilidad emocional, psicosis, confusión, defectos de la función intelectual y problemas de memoria. En el globo ocular se puede producir queratopatía en banda por precipitación de cristales de calcio y fosfato en la córnea. Además, en el sistema neuromuscular, la manifestación clínica más frecuente es la astenia. Otra menos frecuente es la miopatía proximal de miembro inferior, que consiste en hipotonía proximal simétrica, atrofia muscular, hiperreflexia y fasciculaciones. En el sistema cardiovascular se puede producir arritmia por acortamiento del segmento ST, hipertensión debido a la acción vasoconstrictora y la hipercalcemia sobre el músculo liso. En el riñón puede haber nefrocalcinosis, que en radiografía se ve como una calcificación renal difusa, y también nefrolitiasis, ambas producidas por una precipitación de oxalato y fosfato cálcico en el epitelio tubular o intersticio renal. La poliuria es secundaria a la hipercalciuria y genera polidipsia. Aquí en esta radiografía de abdomen se muestran calcificaciones renales bilaterales. En el sistema digestivo son síntomas frecuentes las náuseas, anorexia, vómitos,
Y en pacientes con hiperparatiroidismo de larga evolución puede haber estreñimiento y atonía gástrica. Hay trastornos estomacales como las úlceras pépticas, porque la hipercalcemia incrementa las concentraciones séricas de gastrina que estimulan la secreción de ácido gástrico a su vez, como lo vemos en esta imagen con una endoscopia. También se puede producir pancreatitis, que se cree generada por una obstrucción de los conductos pancreáticos secundario al depósito cálcico o directamente a un efecto inflamatorio sobre el parénquima pancreático. También se pueden producir cálculos biliares. En el sistema esquelético se puede producir osteitis fibrosa quística, que implica dolor óseo, fracturas en terreno patológico y lesiones hipertróficas óseas. Radiológicamente se caracteriza por la presencia de desmineralización, reabsorción subperióstica, que se visualiza mejor en el borde radial de las falanges medias, aunque en este caso tenemos son los metacarpos, pero igual se alcanza a distinguir la diferencia. También es propio de la osteitis fibrosa quística las lesiones quísticas, valga la redundancia, produciendo las primeras grandes deformaciones a nivel mandibular, como se muestra en esta reconstrucción 3D. La desmineralización da un aspecto moteado, conocido como el signo de sal y pimienta, y se localiza típicamente a nivel del cráneo, donde las zonas de reabsorción son oscuras y las mineralizadas son blancas. La manifestación clínica esquelética más frecuente es la osteopenia, evidenciable radiológicamente como osteoporosis, pero clínicamente silente. Sin embargo, puede haber osteoporosis por la actividad osteoclástica incrementada. Como método diagnóstico no invasivo se usa la imagenología, donde la gammagrafía TC99M Sestamibi marca una superioridad sobre las otras técnicas por su 87% de sensibilidad media. Consiste en inyectar una cantidad de sustancia radiactiva llamada tecnesio 99M que se acumula en las glándulas hiperactivas. Luego se captan dos imágenes post-inyección, una a 5 a 10 minutos y otra de 10 a 3 horas. En este caso, en esta gammagrafía, podemos observar que da positivo por una masa normal al lado izquierdo del cuello del paciente. Esta técnica está basada en la actividad funcional de la paratiroides y se usa en asociación con la ecografía porque esta proporciona una imagen de alta resolución con una descripción precisa de la localización anatómica. La paratiroides generalmente no se ve ecográficamente por su tamaño y estrecha relación con la tiroides, pero las glándulas patológicas aparecen como una lesión nodular con ecogenicidad menor, o sea, menor capacidad para reflejar ondas ultrasónicas, o sea, más oscuro, en comparación a la del tejido tiroideo adyacente. En esta ecografía podemos observar a nuestra izquierda la carótida superior y por encima de la tráquea, que es esa zona oscura, observamos la tiroides, que es ese gris más claro, y tras de los lóbulos tiroideos podemos encontrar lesiones nodulares que corresponden a adenomas de las paratiroides. En nuestro caso, a nuestra derecha, en el caso del paciente a su izquierda, podemos ver una masa negra enorme en comparación con el otro lado. Ahora, en cuanto al hiperparatiroidismo secundario, es la respuesta de las paratiroides ante la hipocalcemia generada por otras enfermedades. La causa más frecuente es la hiperplasia de todas las paratiroides, generada con mayor frecuencia por la hipocalcemia de la insuficiencia renal crónica. Otras hipocalcemias crónicas con estimulación prolongada de PTH son la hipovitaminosis D, osteomalacia, mala absorción intestinal, síndrome de Fanconi y acidosis tubular renal, aunque también puede ser causada por el pseudohipoparatiroidismo. En este caso, su tratamiento consiste en la extirpación. Para adentrarnos en la fisiopatología del hipoparatiroidismo, vamos a tener entonces que definir qué nos causa el hipoparatiroidismo. Entonces vamos a tener tres principales causas por las cuales vamos a llegar a un hipoparatiroidismo, y es por un error en la secreción o producción de la PTH, por una alteración en el receptor sensible a calcio o por una resistencia al órgano diana de la PTH. Entonces vamos a tener tres principales mecanismos por los cuales vamos a llegar a este hipoparatiroidismo. Uno de los principales va a ser por cuestiones genéticas, por ejemplo por microlesiones en el cromosoma 22q11, que va a estar asociado con el síndrome de Dioch, y uno de los principales manifestaciones clínicas de este síndrome es un marcado hipoparatiroidismo que se va a expresar en alrededor de un 90% de los pacientes que lo poseen. Vamos a tenerlo también por mutaciones en el gen GATA3, el cual es un importante factor de transcripción
que sirve además para la formación de otros órganos como el riñón, el timo y el sistema nervioso, y que pues por ende, aparte del hipoparatiroidismo, vamos a tener más manifestaciones clínicas. También se puede dar por alteraciones en el gen GSMB, el cual está ligado a un error en la síntesis de la PRE-PRO-PTH y por alteraciones mitocondriales. Otro mecanismo importante por el cual vamos a llegar al hipoparatiroidismo va a ser por enfermedades autoinmunes, en este caso por la enfermedad polipoglandular tipo 1, que además nos va a atacar otro tipo de glándulas en el cuerpo, por lo que también va a estar acompañado por otros síntomas clínicos. Esta enfermedad se causa por una mutación en el gen AIRE, que es el principal gen regulador de la autoinmunidad en nuestro cuerpo, lo que nos va a causar una insuficiencia suprarrenal, candidiasis mucocutánea autoinmune, hipoparatiroidismo pues propiamente dicho, insuficiencia ovárica o hepatitis autoinmune. La causa más común por la cual vamos a llegar al hipoparatiroidismo va a ser mediante un mecanismo adquirido. Puede ser por una tiroidectomía, el cual es transitorio, una paratiroidectomía por una hiperplasia, por ejemplo, depósitos de hierro en pacientes multitransfundidos. A esto hay que prestarle bastante atención, ya que a lo largo de nuestro ejercicio médico vamos a realizar varias transiciones de sangre y al final pues se nos puede expresar un hipoparatiroidismo, ya que el hierro va a interferir, bueno, el hierro en cantidades suprafisiológicas, claro, va a interferir en la función de esta glándula. Infecciones como el SIDA y la sepsis también nos pueden exacerbar un hipoparatiroidismo preexistente o crear uno nuevo. Y por deposiciones de cobre por la enfermedad de Wilson, que pues aunque son dos enfermedades separadas, el hipoparatiroidismo y la enfermedad de Wilson, van a estar relacionadas, ya que en esta enfermedad el metabolismo hepático del cobre va a estar altamente alterado, lo que nos va a producir que el exceso de cobre en la sangre nos interfiere en la función de la glándula paratiroides y en últimas pues vamos a llegar a una hipocalcemia bastante marcada, que en últimas también el cúmulo de enfermedades que acabo de presentar nos van a llevar a una hipocalcemia que se va a expresar con diferentes síntomas clínicos. El cuadro clínico del hipoparatiroidismo va a estar representado por manifestaciones que van a depender del grado y la duración de la hipocalcemia en el cuerpo. El principal signo del hipoparatiroidismo, o bueno, de la hipocalcemia, va a ser la tetanía, que se va a dar por una irritabilidad neuromuscular que es causada por los bajos niveles de calcio en sangre. Esta tetanía va a estar acompañada de otros signos como hormigueos peribucales, laringoespasmos, que posteriormente van a ser mortales ya que nos van a representar una oclusión en la vía aérea. Si nos vamos a la semiología, vamos a tener dos principales signos por los cuales vamos a poder sospechar una hipocalcemia. El signo de Chopsteck, en el cual si golpeamos el recorrido del nervio facial, vamos a tener contracciones involuntarias de los músculos del ojo, la nariz y la boca de la micara. El signo de Troceau, en el cual se nos va a dar un espasmo carpiano por la oclusión de la vasculatura del brazo ejercida por este manguito. Vamos a tener entonces estos dos signos, el signo de Troceau y el signo de Chopsteck. También vamos a tener pues afecciones en el estado mental. Un paciente hipocalcémico puede presentarnos ansiedad, depresión, incluso psicosis, alucinaciones y hasta un estado confusional.
En las manifestaciones intracraneales referimos una calcificación de los ganglios basales que nos van a representar entonces como trastornos en el movimiento, como el Parkinson. Eh, y también vamos a tener un papiledema, en el cual es una calcificación del disco intraocular. Pero pues nos vamos a preguntar por qué se da esta calcificación si hay bajos niveles de calcio sérico. Y esto es porque los niveles de fosfato de calcio van a estar subidos. Y esto es lo que al final pues nos va a representar esta calcificación de los órganos mencionados. Enfermedades oculares también van a ser visibles, ya como lo dije, por el papiledema y por también una calcificación del cristalino que se nos va a representar como las famosas cataratas. En el electrocardiograma es importante mencionar que, conociendo la importancia del calcio en la contracción muscular, se nos va a presentar entonces un intervalo QT mucho más prolongado. Además de otras afecciones, como lo pueden ser anomalías dentales. Este sería el principal cuadro clínico para identificar una hipocalcemia y pues así llegar a un posible hipoparatiroidismo, porque recordemos que la principal causa de hipocalcemia es una falla en la glándula paratiroides. Sabemos, la PTH es producida por estas cuatro glándulas paratiroideas ubicadas en el cuello. La PTH que controla el nivel de calcio en la sangre, y como bien sabemos, el calcio es un mineral que mantiene los huesos y los dientes sanos y fuertes. También es esencial para el buen funcionamiento de los nervios, los músculos y el corazón. Si el nivel de calcio en la sangre es demasiado bajo, las glándulas paratiroideas liberan más PTH. ¿Y esto qué hace? Hace que los huesos liberen más calcio en la sangre y reduce la cantidad de calcio liberado por los riñones en la orina. Además, la vitamina D se convierte en una forma más activa, lo que hace que los intestinos absorban más calcio y fósforo. Si el nivel de calcio es demasiado alto, las glándulas paratiroideas liberan menos PTH y se invierte todo este proceso. ¿Cómo se hace esta prueba? El profesional de la salud toma una muestra de sangre de una vena en un brazo con una aguja pequeña. Después de insertar esta aguja, esta sangre que extrajo la coloca en un tubo de ensayo o en un frasco, y si los resultados de esta prueba muestran que tiene niveles de PTH más altos de lo normal, puede significar que tiene hiperparatiroidismo, un tumor benigno de la glándula paratiroidea, enfermedad de los riñones, deficiencia de vitamina D, enfermedad que le impide absorber el calcio de los alimentos. En cambio, si los resultados de su prueba muestran que tiene niveles de PTH más bajos de lo normal, esto puede significar que tiene hipoparatiroidismo o sobredosis de vitamina D o de calcio.